invitar que abran entonces sus Biblias, amados hermanos, en Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5. Y vamos a continuar en este maravilloso viaje, escuchando la palabra de nuestro Señor, las enseñanzas que Él planteó de un comienzo antes de entrar en un sermón maravilloso en el cual Él explicó tantas cosas que son tan importantes. Y les quiero invitar que leamos solamente del versículo 3 al 6. Del versículo 3 al 6. Les invito a que se pongan de pie y que leamos juntos estas palabras. Dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amado Padre Celestial, queremos pedirte en esta mañana, para la gloria y la honra de tu santo nombre, que nos ayudes ahora a abrir nuestro entendimiento y dejar que tu Espíritu nos sea hablando, enseñando, guiando, redarguyendo lo que sea necesario para que hagamos los ajustes en esta nueva vida a la cual tú nos has llamado al ser tus hijos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Asiento, amados hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es una afirmación, es una verdad, pero es una afirmación absoluta que hace ahora nuestro Señor y Dios, la que tenemos que analizar sumamente bien, ya que es de una centralidad muy específica. Pongan atención. Tú estás hoy aquí para escuchar lo que tu Señor te está diciendo con un amor inefable. Él lo está diciendo con un amor inefable, para que hagas todos los ajustes en tu vida, para que tengas hambre y sed de justicia. Para eso verdaderamente hay que hacer cambios en la vida. Esta bienaventuranza, son 8, esta bienaventuranza es la cuarta, lo cual significa que está entre 3 y después otras 4 más que están a continuación. Está ahí en medio. Las 3 primeras, las que escuchamos ya, pobres en espíritu, los que lloran y los mansos, si eso se cumple, nos lleva a esta, la cuarta. Y las 4 siguientes que vamos a ir escuchando los próximos domingos son consecuencia de esta bienaventuranza. Veamos esto. Si un cristiano es pobre en espíritu, éste debiera reconocer en su alma su más absoluta bancarrota. Eso nosotros ya lo hemos visto. Bancarrota espiritual. En otras palabras, que es un miserable mendigo. Nosotros somos como verdaderos mendigos, espiritualmente hablando. Por consecuencia, si yo entiendo que soy miserable, un miserable mendigo, por consecuencia del pecado que mora en mí, ese pecado es el que me muestra, yo me doy cuenta, yo reconozco, y eso me lleva a tomar conciencia de que soy un miserable mendigo. Lo cual, esta condición que yo reconozco, lo cual, si mi espíritu realmente ha sido tocado, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a entristecer, como dice la palabra, hasta el punto de llorar, espiritualmente hablando. No estoy hablando de llorar con lágrimas, sino que literalmente llorar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque me di cuenta que soy un pecador y que tengo pecado. Y por consecuencia de eso, un cristiano pobre en espíritu que se entristece por su pecado, debiera empezar
a dejar la soberbia, el orgullo, la altivez, la autoestima, convirtiéndose entonces en un cristiano manso. ¿Entienden? Pobre en espíritu me hace llorar, me hace ser manso. En ese estado de total derrota y humillación y lamento, recién entonces vamos a ser llevados a tener sed y hambre de justicia. ¿Entienden? ¿Entienden cómo una cosa lleva a la otra? Y eso, por eso el Señor, cuando está predicando esto, cuando está enseñando esto, lo hace en un orden. Es muy interesante cuando uno se da cuenta de que hay un orden. Ahora, ¿qué es tener hambre y sed? Porque es una forma de decir. Esta es una analogía. Esto de tener hambre y sed es una forma en que nuestro Señor explicó varias cosas en su palabra. ¿Se acuerdan que Él dijo, yo soy el pan de vida? Y después, en el capítulo 6 de Juan, Él habló de Él el pan de vida, que Él es el alimento verdadero, que no trabajemos por el alimento, que si tenemos sed, que vengamos a Él. Él siempre habló de comida, mucho de comida y de tener sed, sobre todo en el Evangelio de Juan. Él usó esta analogía, ya que sabía perfectamente que nosotros, todos los seres humanos, nos íbamos a relacionar muy bien y iba a ser muy fácil para nosotros entender, porque todos comemos y bebemos. Todos estamos acostumbrados a comer y a beber. Tenemos hambre. Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar algo para comer. Si yo tengo sed, voy y busco agua. Y si no satisfacemos el hambre y la sed, ¿qué pasa con nosotros? Nos empezamos a inquietar. A veces incluso nos empezamos a molestar, nos empieza a dar rabia o nos empezamos a desesperar. Y especialmente nosotros que vivimos en este mundo, en esta parte del mundo donde hay mucha comida, estamos rodeados de comida. En cualquier momento podemos ir a comer algo. En todas partes tenemos agua. Hay otras partes del mundo donde la gente no tiene y sabe que no tiene. Tienen que esperar que llegue alguien con agua o alguien con un poco de comida y entonces comen un poco y con eso sobreviven. Por otra parte, amados hermanos, esta referencia que hace el Señor a tener hambre y sed también está relacionado con lo cotidiano del ser humano. Todos por igual llegamos a sentir esta necesidad cada día a pesar de la abundancia que gozamos. Todos deseamos comer y beber algo cada día. Ahora pongan atención. Cuando Jesús predicó este punto, se refirió a tener hambre y sed de algo específico, muy específico. Y esto solo puede llegar a desear un cristiano con tanto fervor como la comida y la bebida, si tú verdaderamente has sido salvado y regenerado por la gracia de Dios. Esta bienaventuranza, esto de tener hambre y sed de justicia, es algo que solamente le va a pasar a los verdaderos cristianos, a los que verdaderamente nacieron de nuevo. Pongamos atención a eso, quiero que ustedes lo tengan en mente. Solo un verdadero cristiano convertido que primeramente se humilla al reconocer que está perdido, que es miserable, que es pobre en espíritu y que ha llegado a entender seriamente que es un pecador y que ha llorado en su alma por ese pecado porque no puede abandonarlo y que se rinde en total sumisión, en mansedumbre ante su Señor, va a llegar a tener verdaderamente hambre y sed de justicia. Así llegamos a la segunda parte de este hambre y sed de justicia, que dice la palabra justicia. Aquí es donde muchos no entienden qué es tener hambre y sed de justicia. Nosotros cuando escuchamos la palabra justicia, inmediatamente pensamos en todo lo que está pasando en el mundo, la injusticia que hay. Hay mucha injusticia, la justicia social. Y hubo un tiempo en los años 60 y en los años 70 en que se comenzó en el mundo evangélico a predicar el evangelio de la liberación. Ustedes no se acuerdan porque son todos más jóvenes, pero
empezaron a predicar el evangelio de la liberación. ¿Por qué? Porque la mentalidad comunista llegó a Latinoamérica y empezaron entonces a hablar de que los pobres tenían que ser liberados, que tenían que salir de la pobreza. Y comenzaron a circular los famosos derechos humanos. Se empezaron a escuchar. Hoy en día ya no se habla del evangelio de la liberación, sino que ahora se habla del evangelio de la justicia social, en que todos debemos llegar a la igualdad, tenemos que todos llegar a ser iguales. Y esto es el nuevo movimiento que se llama el movimiento igualitario o el movimiento progresista. Eso está en la política, está en los colegios, está en las universidades, está en todas partes y es la base de la Agenda 2030. Acuérdense de eso. Pero se está metiendo en las iglesias. Sin embargo, aquí estamos hablando de la justicia, de la rectitud perfecta, que es la justicia recta y correcta, divina, que solo procede de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nada que ver con la justicia social, nada que ver con los derechos humanos, nada que ver con la igualdad. Es algo que viene de arriba. Una justicia sublime, perfecta, de rectitud incomparable, sin acepción de personas, imparcial, objetiva. ¿Se fijan? Es algo que no tiene nada que ver con la justicia del mundo. La justicia del mundo es parcial, es subjetiva, es con diferencia de personas. Hay justicia para los pobres, hay justicia para los ricos, hay justicia para las mujeres, para todo, para los perros hay justicia. Hay justicia, pero todas son distintas. Esta justicia, amados, está, como uno dice, en el seno de la santidad de Dios. Su santidad, la santidad de nuestro bendito Dios, que es su atributo más sublime y glorioso, y esa santidad divina e inefable que no se puede explicar, es completamente inexplicable, se refleja, se expresa, se extiende por medio de su justicia, que es justo lo que leímos en el Salmo 67 hoy día. La justicia es el cimiento del trono de Dios, ¿no es cierto? De la verdad, es todo lo que muestra su gloria. Esa santidad es entonces la que se manifiesta a través de la justicia, pero no a través de la justicia común, esa que legislativa, esa justicia social. No es a través de eso, sino a través de la justicia perfecta, recta, correcta, imparcial, objetiva. Una rectitud que el mundo no conoce porque, ¿qué dice la palabra? No hay justo ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿no es cierto? No es algo que podamos entender con una simple explicación. No se puede. Si tú no conoces a Dios, si tú no conoces al verdadero Dios en todo su esplendor, te será absolutamente imposible saber de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. La única forma de entender la justicia es si tú conoces a Dios. La justicia de rectitud a la cual se nos refiere aquí está directamente relacionada con la santidad de Dios. Y esto significa, como lo dijimos recién, por un lado que nuestro Señor y Dios es completamente diferente, único, incomparable. Y por otro, que Dios es completamente ajeno al pecado. No puede haber ni una pizca de pecado en la presencia de Dios. Es ajeno al pecado, al mal, a las tinieblas, a la iniquidad, a la impiedad, lo aborrecible, todo lo cual es inherente al ser humano y a los demonios. Los únicos que están enfermos y contaminados con el mal somos nosotros y los demonios, Satanás y su hueste. Por eso, amados hermanos, el Señor en su palabra nos manda ahí en Primera de Pedro. Ustedes se acuerdan, hemos citado tantas veces Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Hay alguien que lo pueda encontrar? Vamos, Nelly, tú eres la experta. Sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. 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 ¿Se fijan? Ese es el llamado que hace nuestro Señor. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque el que es santo nos da el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Sed santos porque yo soy santo. Ese es el mandamiento que quiere nuestro Señor para nosotros. Porque es la única forma en que nosotros verdaderamente vamos a poder ser justos. Pero en esta verdad que declaró nuestro Señor, Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y al mismo tiempo Él nos dice en Romanos 3, 10, como lo citamos, y también en el Salmo 14, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, si no hay justo ni siquiera uno, ¿cómo podemos llegar a tener hambre y sed de justicia? Si yo soy injusto, ¿cómo puedo tener hambre y sed de justicia? Por eso muchos pensaron, cuando leyeron esto la primera vez, que el Señor se estaba refiriendo a los derechos humanos, a la justicia social, al ser bueno con el pobre, con la mujer, con el hombre, con los niños, con los animales, con la tierra. Sin embargo, Jesús se refería a la justicia que se revela en su palabra, en el Evangelio, en sus mandamientos. Esa es la justicia completa y que es la única justicia que ahora que hemos nacido de nuevo debiéramos desear, anhelar como si tuviéramos hambre y sed de justicia. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la justicia? La verdad. La verdad. Dios, Él es la justicia. Padre justo, ¿se acuerdan lo que leímos en la oración? Él es el único justo. Y por eso en Isaías 55, del 1 al 2, justamente dice ahí claramente, a todos los sedientos, los que tienen sed, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, dice el Señor, atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Comed el bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? La verdad. La verdad. Eso es el bien. Todo lo que esté fuera de la verdad no es bien, es mal. Ese es el problema. La verdad es la luz. ¿Qué es lo contrario a la luz? Las tinieblas. ¿Se fijan? Todo se centra en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan cómo todo vuelve siempre a lo mismo? Ahora, para que esa justicia que solo proviene de Dios sea nuestra, nos sea imputada como lo fue a Abraham. Y hay un ejemplo, una explicación muy extensa en el capítulo 5 de Romanos, 4 de Romanos. Tenemos que vivir por fe. O como se nos manda en Santiago, tenemos que poner la fe por obras. Por eso el Espíritu Santo lo resumió perfectamente cuando inspiró a Pablo a escribir estas palabras ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 9, que dice ahí, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia procede de Dios, pero es por medio de la fe, que yo creo todo lo que dijo el Señor. Lo creo, es cierto, para mí yo no cuestiono nada. Esto es lo que nos va a mostrar, amados hermanos, a nosotros mismos, si verdaderamente tú tienes hambre y sed de justicia. Si tú le crees al Señor todo y empiezas a obedecerle, a guardar su palabra, entonces tú te vas a dar cuenta si tú verdaderamente tienes hambre y sed de justicia.
Cuando tú comiences a desear con todo tu corazón, como si tuvieses hambre y sed, de practicar, de guardar los mandamientos de tu Señor Jesús, con hambre y sed por su palabra, con hambre y sed de no volver a pecar jamás, con hambre y sed de ser cada día más como Él, por conocerle más y más cada día, justamente como lo dice ahí en Filipenses capítulo 3. Esa justicia, amados, no la podemos encontrar en ninguna parte, solo en Cristo el Señor. Y a Él, ¿dónde lo podemos encontrar? En la palabra. Es muy importante que nosotros entendamos que hay una sola verdad que se puede explicar de muchas formas distintas, pero la verdad es Cristo y Cristo es la palabra y aquí está la verdad. No hay otra parte donde la podemos encontrar. Por eso la justicia de Dios se relaciona profundamente con la santificación, como lo vimos justamente en 1 de Pedro. Por lo tanto, debiera nacer en ti, y aquí es la parte que nosotros tenemos que empezar a entender, debiera nacer en ti una sed y hambre de separarte de todo lo que antes tanto te gustaba y ahora debieras aborrecer con todo tu corazón. Y me refiero al mal que hay en ti, el pecado. No porque alguien te lo imponga, te lo diga, tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacerlo, sino porque tú sabes lo privilegiado que has sido, de haber sido llamado y escogido y salvado por pura gracia, como lo dice justamente en Efesios capítulo 2, que has sido perdonado de toda tu perversidad, de toda tu depravación, y lo único que ahora quieres, por gratitud, y aquí está la parte, por gratitud, es rendir todo tu ser a los pies de tu Señor. En otras palabras, tú debieras tener sed y hambre de no decepcionar nunca más a tu Señor y Dios, de llevar mucho fruto de justicia, como dice justamente en Filipenses 1:11, de adorarle siempre, como dice ahí en Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. Hambre y sed de amarle como lo hablamos en delante, de amar a tu Señor, pero como Él lo dijo, no como tú quieres, guardando sus mandamientos, como dice en Juan 14, de andar como es digno de Él, como Él se lo merece, vivir como Él se lo merece, no como tú te lo mereces, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Hermanos amados, escuche bien. Si esto que estamos viendo hoy día no es algo que está sucediendo en tu vida, entonces ve a tu casa, arrodíllate delante del Señor y pídele, implórale que te salve, implórale que te dé arrepentimiento, que te dé fe, suplícale con ruegos y llantos, como dice en 2 de Crónicas, que sane tu tierra. Esta hambre y sed no se termina nunca, no es algo que tú tienes hoy día y la próxima semana no lo tienes, o el próximo año no lo tienes, no se termina hasta que el Señor haya venido a buscarte y haya salido finalmente de este cuerpo de muerte, como dice Pablo ahí en el capítulo 7 de Romanos. Por eso, si tú no tienes hambre y sed de justicia todos los días, es una señal preocupante, tan preocupante como si tú no tuvieras hambre un día. ¿Qué pasaría si tú no tienes hambre? Si tú no comes un día, no tienes hambre, no tienes sed. Algo no anda bien, estás enfermo. Estás sumamente enfermo. ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué no quieres beber? Te darías cuenta de que estás enfermo, ¿no es cierto? Bueno, si no tienes hambre y sed de justicia todos los días, estás enfermo espiritualmente. Amén. Estas son palabras serias, hermanos, serias. El Señor lo dijo con mucha seriedad y para que entendamos que no es algo que van a hacer de nosotros, es algo que yo tengo que buscar que sea en mí. Por eso ustedes tienen que pedirlo. El Señor no está hablando en broma, Él está hablando en serio. Esto es muy serio y puede tener consecuencias devastadoras si tú no le tomas el peso a esta verdad. Si tú no tienes hambre y sed de justicia, va a tener consecuencias en tu vida espiritual. Por eso, como lo dijimos al comienzo, recuerda, amado,
tú estás aquí hoy día para escuchar lo que tu Señor te está diciendo con amor inefable, para que hagas todos los ajustes en tu vida para que tengas sed y hambre de justicia. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios, esta verdad que tú enseñaste y que está escrita y que hemos leído tal vez muchas veces y no hemos puesto la atención suficiente, hoy día nos ha hablado profundamente a nuestro ser y hay varias cosas que necesitamos reflexionar más detenidamente para entender la extensión, la magnitud de esta verdad, de tener sed y hambre de tu justicia, de tu verdad, de tu palabra, de lo que tú nos declaras, de tus mandamientos, de tus preceptos, de tu justicia, de tu ley, la ley de la gracia. Gracias por hablarnos, oh Señor Jesucristo, gracias. Gracias por una vez más exhortarnos y amonestarnos con tu verdad. Ayúdanos en este proceso de ir entendiendo que debemos buscar ser pobres en espíritu, ser mansos, llorar por nuestros pecados, pero por sobre todo de tener hambre y sed de tu justicia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso tuyo. Amén. Amén. Amados hermanos, cantemos estos últimos cánticos a nuestro bendito Señor. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Cordero de Dios, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Cordero de Dios, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey.
Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú,